Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de ACCESS. Estamos en la clase 60 y en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con el generador de expresiones. Esta es una herramienta que está presente en ACCESS y es una herramienta que se usa mucho. Y por lo tanto, antes de pasar a usarla en ejemplos prácticos, voy a explicar cómo es su funcionamiento. Creo que este vídeo es necesario porque os va a facilitar ver las diferentes partes en las que se compone el generador de expresiones. Para ello nos vamos a ir, como siempre, a una base de datos, que es como mejor se aprende. Pues bien, ya estamos en nuestra base de datos. Es una base de datos que se llama clase 60 y tenemos 5 tablas. Es una base de datos que no habíamos visto hasta ahora. Las tablas son alumnos, cursos, matrículas, personal y plan formativo. Y lo que busca esta base de datos es simular una academia. Bueno, pues vamos a trabajar solamente con la tabla alumnos. Luego ya cuando veamos ejemplos más avanzados podremos trabajar con varias tablas o con formularios más complejos. Y para utilizar el generador de expresiones vamos a, en primer lugar, crear un formulario. Vamos a hacer en primer lugar en el formulario y luego vamos a utilizar el generador de expresiones, pero va a ser con una consulta para que veáis que se puede hacer tanto en formularios, informes, consultas. Pero bueno, vamos a trabajar con formularios y con una consulta. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un formulario. Vamos a hacerlo de forma rápida y le damos a siguiente, siguiente y finalizar. Esto, para los que seguís el curso, no debe suponer ya ningún problema porque en vídeos anteriores dedicamos muchas clases a la creación de formularios. Si alguien no ha visto esas clases y no sabe cómo hacerlo, bueno, pues le aconsejo que en primer lugar, antes de seguir, visualice cómo crear estos formularios. Bueno, una vez que estamos dentro del formulario, nos vamos a venir a Vista Diseño y, bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a agrandar la zona de trabajo, vamos a calcular la edad que tiene cada uno de los participantes. Nosotros tenemos aquí un campo con la fecha de nacimiento y para ello, en primer lugar, vamos a crear una etiqueta de texto, un cuadro de texto, lo vamos a crear aquí, le vamos a llamar edad, aquí esto lo voy a borrar, así, y le vamos a poner edad. Y le voy a cambiar también el nombre a la etiqueta, porque ahora pone etiqueta 12. Bueno, pues en vez de etiqueta 12 le voy a poner etiqueta edad. Y bueno, pues esta ya está. Y ahora en esta, que es donde vamos a hacer el cálculo, lógicamente, le voy a cambiar también el nombre porque pone texto 11 y le voy a poner edad. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora nos vamos a venir, por ejemplo, a datos y en origen de control, aquí, nosotros fijaos que tenemos los diferentes campos, pero aquí no queremos que el origen del control, es decir, que estos datos los saque de ningún campo. Los campos ya los tenemos aquí y ahora como origen de control vamos a crear una expresión, es decir, vamos a crear una fórmula. Para ello, pues tenemos aquí tres botoncitos. Cuando hacemos clic se nos abre este cuadro. Este cuadro es lo que llamamos generador de expresiones. Fijaos que esto se puede redimensionar, es muy probable que se os haya abierto así, pero bueno, yo lo voy a poner más grande para que lo veáis lo mejor posible. Bueno, este generador de expresiones tiene diferentes partes. En primer lugar, aquí tenemos este cuadro blanco en el que nosotros vamos a introducir la expresión. Aquí no sé si podemos, no podemos poner el zoom más grande. Luego tenemos otras tres partes. En primer lugar tenemos elementos de expresión. Aquí estarían los diferentes elementos. Aquí en la categoría de la función o de la expresión, esto es muy parecido a las funciones de Excel, y aquí las funciones propiamente dichas. Vamos a empezar por los elementos de expresión. Bueno, en primer lugar me aparece aquí alumnos y fijaos que ya me indica que es un formulario. Si vemos el icono, vamos a ver que el icono es igual que el que tenemos aquí. Luego, esta primera parte, siempre en el generador de expresiones, lo que nos va a aparecer es el objeto en el que estamos generando la expresión, en el que estamos creando esa fórmula. Y en este caso la estamos creando en el formulario alumnos. Luego, es lo primero que aparece aquí. Aquí tenemos el formulario en el que estamos creando
la expresión. Y aquí tenemos los diferentes campos que tenemos. Por ejemplo, fijaos que hemos creado un campo edad y con su etiqueta. Bueno, pues están aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar tenemos el elemento, el objeto en el que estamos creando la expresión. Seguidamente tenemos las funciones. Aquí tenemos funciones incorporadas, servicios web y clase 60. Por ejemplo, si hacemos clic en clase 60 y en servicios web, aquí no tenemos ahora de momento ninguna, porque no hemos agregado ninguna función en clase 60. Es la base de datos, recordar que se llamaba clase 60 y servicios web es cuando estamos conectados a internet y tenemos esta base de datos conectada a la red. Pero en las funciones incorporadas, aquí sí nos aparecen las funciones con las que podemos trabajar en Access. Y esto es muy parecido a Excel. Aquí tenemos las categorías de funciones o de expresiones. Aquí tenemos agregadas de dominio, agregadas de SQL, de bases de datos, de conversión y de fecha y hora. Fijaos que me paro en fecha y hora porque es la que necesitamos. Pues bien, cuando elegimos una categoría, automáticamente aquí nos aparecen las diferentes funciones que tenemos en esta categoría. Todas estas son las funciones que pertenecen a la categoría fecha y hora. Lógicamente son muchas, es obvio que no podremos ver todas en el curso, pero bueno, iremos viendo algunas. En primer lugar, nos vamos a centrar en esta y cuando elegimos una función o una expresión, aquí abajo, bueno, pues nos da una descripción de para qué sirve, aunque la descripción no siempre es muy indicativa. Hay muchas veces que leyendo lo que aquí pone, pues es difícil saber qué es lo que hace la función. Y luego aquí, fijaos que si nos ponemos en esta parte, aquí está toda la sintaxis, el nombre de la función y los diferentes argumentos. Y si hacemos clic, vamos a hacer un clic, nos lleva a el explorador donde tenemos esa función. Y aquí nosotros podemos leer ya de forma más específica para qué sirve. Por ejemplo, aquí tenemos la sintaxis, cómo se configura, algunas observaciones, incluso tenemos un ejemplo. Pasa que, por ejemplo, aquí está en Visual Basic. Pero bueno, aquí tenemos diferentes opciones. Es importante nosotros ir mirando todas estas opciones para ver cómo podemos trabajar con esta función. Bueno, pues una vez que ya hemos visto las diferentes partes, vamos a empezar a crear nuestra expresión. Bueno, en primer lugar vamos a incluir la función que vamos a utilizar, que es esta. Si leemos, dice devuelve una variante de tipo largo que especifica el número de intervalos de tiempo entre las dos fechas especificadas. Es decir, vamos a indicar dos fechas y nos va a decir el intervalo de tiempo que hay entre una y otra. Bueno, pues hacemos doble clic y aquí ya nos aparece la función. Tenemos el nombre de la función y los diferentes argumentos. En este caso tenemos 5 argumentos, pero los dos últimos son opcionales, por lo tanto los vamos a borrar. Y nos vamos a quedar solamente con estos 3 argumentos. El primer argumento es el intervalo. Vamos a hacer clic y el intervalo es el formato en el que queremos que nos devuelva, en este caso estamos buscando la edad, pues queremos que nos la devuelva en años. Pues para ello vamos a poner, como está en español, 4 veces la letra A. Si estuviera en inglés pondríamos 4 veces la letra Y. Bueno, vamos a pasar en segundo lugar a fecha 1. Aquí vamos a poner la fecha más antigua. Y la fecha más antigua, lógicamente, va a ser el campo fecha de nacimiento. Hay que indicar aquí, en esta fecha, la fecha de nacimiento del alumno o alumna al que queremos calcular la edad. ¿Dónde encontramos ese campo? Bueno, pues vamos a cerrar de momento las funciones y nos vamos a venir aquí. Tenemos, en primer lugar, el objeto en el que estamos creando la expresión, en segundo lugar, las funciones y en tercer lugar tenemos la base de datos en la que estamos trabajando. Fijaos, si desplegamos, aquí tenemos tablas, consultas, formularios e informes. Bueno, pues en este caso nosotros podemos sacar esa fecha de nacimiento o bien de la tabla,
si nos venimos a alumnos, aquí está la fecha de nacimiento, o bien del formulario, porque si nos venimos aquí a todos los formularios, fijaos que está el formulario alumno y dentro del formulario alumno también tenemos fecha de nacimiento. ¿Dónde es mejor? Bueno, pues en este caso sería indiferente. A mí me gusta más sacarlo de las tablas, pero si elegís aquí alumnos y buscáis el campo y elegís fecha de nacimiento, pues no hay ningún problema. Bueno, vamos a borrar, fijaos que ya aquí se agrega el campo fecha de nacimiento, vamos a borrar esta expresión y esta, y ahora vamos a seguir adelante. Bueno, pues vamos a cerrar la base de datos. Fijaos que aquí, desde aquí, lo que vamos a hacer es buscar el campo con el que queremos trabajar. Y para ello, pues lo podemos buscar tanto en las tablas, en los formularios, en un informe, si estuviéramos trabajando en un informe, en una consulta, etc. Y luego, bueno, pues en cuanto a la fecha 2, lo lógico es que si queremos saber la edad, la fecha sea la fecha actual. Luego nos vamos a venir a funciones, funciones incorporadas, y aquí vamos a elegir funciones de fecha y hora y fecha. Bueno, pues hacemos clic en aceptar. A ver, un momentito, sí, claro, ya sé lo que me ha pasado, y es que no he borrado esto que hay aquí, efectivamente. Ahora ya sí. Bueno, pues ahora si nos venimos a la vista del formulario, fijaos que ya me devuelve la edad. Vamos a seguir y aquí ya tenemos la edad de cada una de las personas que pertenecen a nuestra base de datos. Como he dicho anteriormente, esto se puede hacer también en una consulta. Por ejemplo, voy a cerrar este formulario, lo vamos a guardar, lo vamos a crear y nos vamos a venir a diseño de consulta y vamos a crear una consulta de la tabla alumnos. Me interesan nombre, apellidos y, por ejemplo, fecha de nacimiento. Y aquí vamos a crear un campo nuevo en el que vamos a calcular la edad. Y para ello lo vamos a hacer igual abriendo el generador de expresiones. ¿Cómo podríamos abrir aquí el generador de expresiones? Pues bueno, aquí abrimos el menú contextual, nos venimos a generar y ya tenemos nuevamente el generador de expresiones. Y aquí ya vamos a repetir el ejemplo. Fijaos que ahora antes nos ponía aquí alumnos y nos venía la imagen del formulario. Ahora tenemos consulta porque lo que estamos haciendo es creando esta expresión en una consulta. Bueno, pues nos vamos a venir aquí a la función, funciones incorporadas, fecha y hora. Vamos a elegir fecha y bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a borrar esta parte, que esta parte no la necesitamos. Y ahora, y lo estoy haciendo aquí, nosotros tenemos que antes de la función crear el nombre del campo. Recordar que cuando hacíamos consultas de cálculo, en primer lugar había que poner el nombre del campo. Pues esto es igual, esto en definitiva es una consulta de cálculo, solamente que lo que estamos haciendo es utilizando el generador de expresiones. Entonces el campo le vamos a poner edad, perdón, aquí son 2 puntos, y ahora ya todo lo demás es igual. En intervalo le vamos a poner 4 veces la letra A. En fecha 1, pues vamos a elegir aquí en las tablas, vamos a abrir la tabla alumnos, fecha de nacimiento, esta expresión hay que quitarlo. Fijaos que ahora nos pone el nombre de la tabla y también el nombre del campo. Por eso en muchas ocasiones cuando se hacen ciertos cálculos que son más avanzados es casi obligatorio utilizar el generador de expresiones para que la sintaxis sea correcta. Si no utilizamos el generador de expresiones, la sintaxis muchas veces no es correcta. Y ahora, bueno, pues vamos a poner aquí nuevamente la función fecha, nos vamos a venir a funciones incorporadas, fecha y hora, y aquí la función fecha. Vamos a borrar nuevamente esto, hacemos clic en aceptar y si ejecutamos la consulta, bueno, pues vamos a ver que hemos obtenido el mismo resultado. Bueno, pues esto es todo. Espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil. Hemos visto 2 cosas, cómo calcular la edad partiendo de una fecha de nacimiento y lo importante de este vídeo que es el usar o el uso del generador de expresiones. Espero que el contenido haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.